Y hermanos, nuevamente con este discipulado básico, habla el pastor Jorge Ortiz, y estamos en la segunda parte de el discipulado acerca de la sanidad. Estamos conociendo las cosas básicas acerca de la sanidad, y en la parte uno nos quedamos en las diferentes excusas que dan las personas, ¿verdad? Para mantenerse enfermos. Habíamos considerado, ¿verdad? Que Dios quiere glorificarse en medio de esta enfermedad, por eso es que no me sana. Esta enfermedad me vino de parte de Dios para demostrar su gloria, etcétera. Y nos habíamos quedado en la parte que dice que esta enfermedad viene a causa de, o mejor dicho, para que el Señor me la puso como un aguijón para que yo no me gloríe. Y habíamos considerado en la clase pasada el texto bíblico de donde sale esta razón, esta excusa, ¿no? No obstante, ¿verdad? Pablo fue el hombre que fue al tercer cielo y se le dejó escuchar cosas que no se le permitía hablar en la tierra. Y para que él no se exaltase, o sea, no se las echara, como decimos nosotros los puertorriqueños, se le asignó un aguijón, un mensajero de Satanás que lo abofetee, y en ningún sitio en la Biblia dice que ese aguijón fuera una enfermedad. No especifica claramente qué es ese aguijón. No obstante, ¿verdad? Muchas personas asumen que es una enfermedad de los ojos, debido a que en una de las epístolas él dice: fijaros con cuán grande letra os escribo, dando a entender, ¿verdad?, que estaba medio ciego, pero aún así no dice abiertamente en ningún sitio, ni claramente señala que estuviera enfermo de causa alguna. Pero a ciencia cierta, como bien dije, la Biblia nunca en ningún sitio dice que fuera una enfermedad. De modo que el aguijón no es necesariamente una enfermedad en este particular. Y habría que preguntarle a aquellas personas que piensan que la enfermedad que tiene es un aguijón de parte de Dios por algo, ¿verdad?, que habrán hecho para mantenerse, ¿verdad?, eh, humildes. Habría que preguntarle cuándo fue la última vez que ellos fueron al tercer cielo a escuchar cosas que no debían decir en la tierra. Porque aparentemente esta es la única vez en la Biblia, o mejor dicho, aparentemente no, ciertamente esta es la única vez que se menciona tal cosa en la Biblia como, y viene como resultado para que no se diga lo que esa persona vio en el cielo. No como el caso de el apóstol Juan, que Juan vio al cielo y él se le dijo: escribe las cosas que vas a ver, y eso es el libro de Apocalipsis. Así que, para resumir, todos estos argumentos que manifiestan que las personas manifiestan a las personas por las enfermedades que tengan, son sencillamente una excusa de las personas para albergar la enfermedad que tienen, de modo que le están dando permiso a esa enfermedad para que habite en ellos a través de esa excusa. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Bien, ¿por qué? Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Aquí estamos citando Primera de Corintios capítulo 15, verso 21, y ese texto bíblico contrapone dos conceptos interesantes: la muerte y la resurrección. Ya vimos todo lo que el concepto de la muerte contrae en sí mismo. Cuando habla de la resurrección, y eso lo vimos en la parte 1, ¿verdad? Hablamos de eso. Así que cuando hablamos de la resurrección, está hablando de vida y vida eterna. Cuando está hablando de la resurrección, está hablando de una vida sin enfermedades, sin penurias. No debemos pasar por alto que el apóstol Pablo nos está hablando que por un hombre entró la muerte. Sabemos que ese hombre es Adán. No obstante, por otro hombre que es Jesús, el segundo Adán, entró la vida eterna. Entró la resurrección a través de él, y entonces tenemos que preguntarnos: ¿Dios envió a su propio Hijo para rescatar al hombre? ¿Cómo es posible? ¿Por qué? ¿Será acaso que Dios no está de acuerdo con las enfermedades?
Así que vamos a ver los siguientes textos. Éxodos, capítulo 15, verso 26, nos dice, y dijo Dios, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna de las enfermedades que le envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. O sea, aquí el Señor, en este texto podemos ver claramente que en el antiguo pacto, la salvación, o mejor dicho, la sanidad, estaba condicionada a la obediencia. Y estos nos deja ver, o mejor dicho, entrever claramente que a Jehová no le interesaba que el pueblo estuviera enfermo. En otras palabras, si el pueblo se enfermaba o si cada persona se enfermaba, era por decisión propia, por el que habían decidido desobedecer a Jehová. Fíjese que el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de dedicados pastos me hará pasar. Y cuando este texto bíblico del Salmo 23 nos dice que Jehová es mi pastor, nada me faltará, lo que está indicando es que no me faltará salud, no me faltará dinero, no me faltará una casa, no me faltará amor, no me faltarán hijos. Un lugar donde dormir no me faltará paz, etc. El resultado de que Dios sea nuestro pastor y nosotros nos sometamos nuestras vidas a Él es abundancia de toda bendición. Como dice el texto, nada me faltará. Consideramos también Romanos capítulo 8, verso 2. Porque la ley de vida, perdón, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. A través de Jesús alcanzamos vida eterna. La ley del Espíritu de vida es la ley que recibimos a través de Jesús si nos sometemos a las instrucciones del Señor. Y cuando digo, ¿verdad? A través de Jesús es cuando aceptamos al Señor como nuestro Señor y nuestro Salvador. Estamos hablando del Señor Jesucristo. Y al ser librados de la ley del pecado, porque la ley del pecado y la ley de la muerte estaba en nosotros, está en toda persona que no ha aceptado al Señor como su Salvador. Entonces claramente se refiere a la muerte por enfermedad y envejecimiento. Punto aparte que también se refiere a la muerte eterna. Fíjese lo que dice Lucas capítulo 12, verso 31. Dice, mas buscáis el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. El mismo Jesús nos indica que como cristianos, como seguidores de Él, debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscar el reino de Dios es buscar conocer a Dios, tener una relación personal con Él. Cuando hablamos de relación personal, estamos hablando de oración, lectura de la palabra y estar tiempo en su presencia. Y esto se debe hacer diariamente. Gloria sea el nombre de Jesús. El pecado en nuestras vidas. ¿Qué hace el pecado en nuestras vidas? Santiago, en la epístola de Santiago, del apóstol Santiago, capítulo 1, versos 13 al 15, nos dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. En este sentido, ¿verdad? Muchas personas dicen, no, fue que Satanás me tentó. Y probablemente Satanás no estaba por ninguno de esos sitios. La palabra es clara, somos tentados de nuestra propia concupiscencia, somos atraídos y seducidos. Cuando una tentación aparece en nuestras vidas, no viene de parte de Dios. Hay personas que piensan que las tentaciones son pruebas que Dios nos envía o permite para probar nuestra fe o sencillamente para probarnos. Lo cierto es que cuando somos tentados,
lo somos a través de nuestras propias concupiscencias o nuestros propios deseos carnales. Los deseos de la carne son la gula, el amor al dinero, el sexo fuera del orden de Dios, vicios como borracheras, drogas y apuestas, deseos de venganza, mal temperamento, la envidia, el deseo de ser siempre el centro de la reunión, el deseo de reconocimiento, etcétera. Podemos ser tentados por nosotros mismos, por el diablo, por la sociedad o por una combinación de todos estos. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, Jesús le dijo, llévate o levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo en aquel día. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna otra cosa peor. Claramente vemos en ese texto bíblico que hay una relación directa entre el pecado y la enfermedad. En comparación a lo que habíamos leído anteriormente, que nosotros somos atraídos por nuestros propios deseos, tenemos que cuidarnos de no pecar, tenemos que cuidarnos de no ser atraídos por nuestros propios deseos carnales. Fíjese lo que dice en Mateo, capítulo 4, verso 23. Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando todas las enfermedades y toda dolencia en el pueblo. Y ahí mismo en Mateo, capítulo 8, nos dice, cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Así que en estos últimos dos textos vemos que el Señor en su pleno ministerio y el hecho de que Jesús se afanara tanto en sanar a la gente demuestra claramente que al Padre le interesa que estemos sanos. Siempre el Señor Jesús siempre el Señor Jesús decía que él hacía la voluntad del Padre. Y si esa era la voluntad del Padre, entonces vemos que Dios Padre quiere que estemos sanos. El Señor Jesús tomó nuestras enfermedades y nuestras dolencias él mismo. Si Él las tomó para librarnos de ellas, entonces es necesario que pongamos todas nuestras dolencias y nuestras enfermedades en sus manos. Fíjese lo que dice Mateo capítulo 8 del 1 al 3. Cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Este último texto nos habla de la posibilidad del Señor para sanar, de la disponibilidad del Señor para sanar. Siempre Él está dispuesto y disponible a sanarnos. Fíjese lo que dice Mateo capítulo 10. Dice, entonces, llamando a sus 12 discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, de gracia dad. Marcos capítulo 1, versos 39 al 41 nos dice, y predicaba en la sinagoga de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Vino a él un leproso rogándole e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, se limpió. El Señor muestra en estos textos que es su voluntad que seamos sanos. En este texto del leproso le pide al Señor que le sane, pero hay una incertidumbre en su pedido, si quieres. Esta palabra o esta frase indica duda en cuanto a la voluntad de la otra persona, o sea, la voluntad de Dios. Lo mismo ocurre cuando en ocasiones escuchamos oraciones pidiéndole al Señor sanidad en oración,
Y a menudo escuchamos oraciones como, Señor, si es tu voluntad sanarlo, o si quieres sanarme, en el caso del leproso, el Señor le firma su voluntad, perdón, quitando el sí de la duda y diciendo quiero, afirmando su voluntad. Debemos coincidir o concluir entonces que es la voluntad de Dios que seamos sanos. Hay un texto bíblico en la tercera epístola de Pablo, del apóstol Juan, que expresa la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Amados, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Con esto concluimos la segunda parte de nuestro discipulado básico acerca de la sanidad divina. Dios les guarde, Dios les bendiga, la paz del Señor salga con cada uno de ustedes y nos vamos a ver en nuestro próximo video, que será la tercera parte de la sanidad la tercera parte acerca de la sanidad divina. Dios les guarde, Dios les bendiga y la paz del Señor sea con ustedes.